¿Qué es el pragmatismo y por qué no es bíblico? Bueno, el pragmatismo es la idea, la noción de que si algo funciona es bueno. O sea, si uno predica sermones largos, muy expositivos, muy centrados en la palabra de Dios y nadie llega a la salvación, la gente comienza a salir. Entonces busquemos otra manera y tenemos más cantos, más divertido, más imágenes, más luces y más gente llega, más gente profesa a Cristo. Entonces decimos, bueno, Dios está bendiciendo eso, entonces seguramente le agrada. Debemos seguir haciendo esto. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, es de que está midiendo si algo agrada a Dios en base a su bendición, en vez de basarlo en base a su conformidad a la Escritura. Y el problema es de que Dios muchas veces nos bendice a pesar de nuestro pecado. Dios nos bendice en base a su gracia, no en base a nuestras obras. Entonces, quiero mostrarles ese principio en un pasaje en Números 20, versículo 11, un versículo muy, muy interesante que tenemos que ver en su debido contexto. Cuando empezamos el capítulo 20 de Números, la primera generación de Israel ya básicamente está muerta. Recordarán de que Dios con mucho poder y muchos milagros saca a su pueblo de Egipto, 10 plagas, cruzan el Mar Rojo y luego los israelitas se quejan, dudan del poder de Dios, son incrédulos, no quieren entrar en la tierra prometida. Así que Dios mata a todos, les condena a 40 años de dar vueltas en el desierto y toda esa primera generación muere. Y en Números 20, esos 40 años ya habían terminado y los últimos 2 o 3 personas ya están por morir. María, la hermana de Moisés, y Aarón, que también muere más tarde en este capítulo. Entonces allí dice que allí murió María y sabemos de que han regresado al mismo lugar donde pecaron en Cádiz, es decir, que están al borde de entrar de nuevo en la tierra prometida. Y la pregunta es ahora, esta segunda generación de israelitas, ¿ellos van a aprender la lección? ¿Ellos van a ser creyentes? ¿Ellos van a ser diferentes que sus padres? Y no hay agua, se quejan y dicen allí en el versículo 3, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Es decir, hubiera sido mejor morir en el año 1 de los 40 años que durar 40 años en ese desierto y luego morir acá. Entonces se quejan, dicen que Moisés es un mentiroso, es decir, que se portaron exactamente justo igual que sus padres. Moisés, como siempre, muy humilde, va y ruega al Señor, perdónales, ayúdales. Y Dios le dice, bueno, tú toma la vara, reúne la congregación y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña. Pero luego lo sorprendente ocurre en el versículo 10, que Moisés, que siempre había obedecido, reúne a la congregación y luego les dijo, y ya está en pecado, porque no debí hablar con la gente, debí hablar con la peña. Y dice, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Es decir, que parece que Moisés pensó, oye Dios, eso de mostrar gracia a esos jóvenes no va a funcionar, no está funcionando, necesitan un regañazo. Eh, Parece que Moisés sabe un mejor método, ¿no? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Es decir, golpea la peña en vez de hablarla, y al hacerlo se convierte en un rebelde incrédulo. Dios dice, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra. Es decir, que Moisés ya se está portando como incrédulo y Dios le juzga, no va a poder entrar en la tierra prometida. Pero lo más interesante para mí en este texto es de que
cuando Moisés peca y golpea la peña, dice que salieron muchas aguas. O sea, Moisés está en pecado, el pueblo de Dios está en pecado, quejándose, todos merecen la muerte, todos merecen el infierno, y Dios les da mucha agua. El que cree en el pragmatismo hubiera dicho, uy, Moisés, pégale una tercera vez. O sea, esto realmente funciona. Sí, o sea, salió muchas aguas. Pero vemos ahí, ¿no? De que la bendición de Dios de darles agua no se basaba en la obediencia del pueblo, no se basaba en la obediencia de Moisés, se basaba en la pura misericordia y gracia de Dios, que decidió bendecir a esta segunda generación de Israel para mostrar su carácter, para cumplir sus promesas. No tenía ninguna relación con su obediencia, con sus obras. Si la bendición de Dios se basara en nuestras obras, entonces somos católicos, somos mormones. No podemos ganar el favor de Dios, no podemos ganar la bendición de Dios. Y por eso es tan peligroso el pragmatismo, porque ve lo que produce la bendición de Dios y quiere duplicarlo. Y lo que realmente es la única cosa que debe preocuparnos es obedecer las instrucciones de Dios. Si Dios nos dice, hablad a la peña, no hay que pedir encuestas para ver qué hacer. No hay que buscar qué funciona. Hay que hacer lo que Dios dice. Si Dios nos dice, predica la palabra, pues no importa lo que la gente quiera. Los judíos piden señales, los griegos quieren sabiduría, pero predicamos a Cristo y Él crucificado. La gente va a querer, tiene comezón de oír, van a pedir otras cosas las personas. Pero nosotros tenemos que obedecer las instrucciones bíblicas, tenemos que orar por la salvación de la gente y luego evangelizarlos con la palabra de Dios, llamarles a arrepentimiento y fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el medio que Dios nos ha prescrito. Tenemos que leer la Escritura, memorizar la Escritura, porque es el medio que Dios ha prescrito para nuestra santificación. No juguemos con diferentes estrategias. El pragmatismo no funciona. Lo que importa es obedecer la palabra de Dios para que Dios reciba toda la gloria. Su gracia es lo que necesitamos y Él nos lo regala, no en base a nuestras obras, sino en base a su deseo de bendecir a sus hijos.